Continuamos con regla de la cadena para dos variables independientes. Supongamos que tenemos una función f que va de R2 a R, tal que a cada xy le asigna un f de xy igual a z. Y que tenemos g que va de R2 a R2, de manera que a cada st le asigna un g de st dado por, esto es una función vectorial de dos componentes, x de st, y de st. ¿Sí? Funciones derivables. Por la regla de la cadena, se tiene que la función compuesta, f compuesta g, que va de R2 a R, y vamos a ver por qué va de R2 a R, resulta que primero actúa G. G va de R2 a R2, entonces termina en R2. F inicia con R2 y termina en R, por lo tanto inicia en R2 y termina en R. Eso es. ¿Listo? De manera que a cada ST, porque arranca con ST, le asigna un F de G de ST. Ok, vamos a llamarlo, bueno, sí, lo que sea, f de g de st. Es derivable, esta función es derivable, y se cumple que, la derivada f compuesta g prima de st, esto lo que dice la regla de cadena es f' de xy por g' de st. ¿Okay? Pero f', por ser la compuesta, ser una función de R2 a R, esto es un vector gradiente, ¿no? Que es de f de s de f de t, porque depende de las variables s y t. ¿Okay? Y f' de xy también es un vector gradiente que es de f de x de f de y por la derivada de g, que es, derivamos aquí con respecto a s, entonces de x de s de x de t, derivamos aquí con respecto a s y a t, y nos quedaría de y de s de y de t. Miren que nos quedó una matriz de 2 por 2, y eso tiene sentido porque fg, va de R2 a R2. Nos debe dar una matriz de 2 por 2. Ahora esto es de dos filas por, una fila por dos columnas. Y este es de 2 por 2, nos debe resultar de 1 por 2, ¿no? Y en efecto, multiplicamos aquí por el primer componente por la primera columna y nos quedaría de f de x, el vector por la primera columna, por de x de s, más de f de y por de y de s. Fila el vector por la columna y nos quedaría de f de x por de x de t más de f de y por de y de t. ¿Ok? Y por igualdad de vectores, como esto es de f de s, de f de t, nos va a quedar que de f de s, igualando los vectores, nos va a quedar que esto es igual a esto, y que esto de f de t es igual a la segunda componente, por igualdad de vectores. Se nos queda que de f de s es de f de x por de x de s más de f de y por de y de s.
Y nos queda que de f de t es de f de x por dx de t más df de y por dy de t. ¿Okay? Y esas son las fórmulas para la regla de la cadena cuando hay dos variables independientes que son s y t. ¿Okay? Es decir, x y y dependen de s y de t. Entonces lo que tenemos es f depende de x y de y x depende de s y de t, y depende de s y de t. Entonces, parcial de f con respecto a x por dx de por parcial de x con respecto a s más parcial de f con respecto a y por parcial de y con respecto a s. Y en el otro sentido, parcial de f con respecto a x por parcial de x con respecto a t más parcial de f con respecto a y por parcial de y con respecto a t. ¿Ok? Bueno, eso es todo.